En este tutorial vamos a hablar de políticas de planificación de procesos. La planificación de procesos contempla todas las tareas que el sistema operativo necesita realizar para administrar el estado de cada uno de los procesos de manera equitativa y eficiente. Esto ya lo habíamos visto. Pero para poder hacer estas tareas es fundamental que el sistema operativo tome un montón de cuestiones en cuenta para poder decidir a qué proceso le asigna más tiempo o menos tiempo. Esto va a redundar en la eficiencia global del sistema y, puntualmente, el funcionamiento equitativo de todos los procesos. Recordamos que teníamos, a grandes rasgos, tres tipos de políticas. Políticas de planificación a corto plazo que contemplaban el ejecutar o finalizar el plazo de ejecución de un proceso, es decir, pasarlo de listo a ejecución y de ejecución a listo. Después teníamos las políticas de planificación de mediano plazo, que contemplan cuando ocurre un suceso, cuando un proceso es suspendido o activado nuevamente, es decir, llevado a memoria de swap o recuperado, cuando pasa de bloqueado a suspendido o viceversa, y también cuando vuelve a listo. Y después tenemos las políticas de planificación de largo plazo. Las políticas de planificación de largo plazo generalmente contemplan exclusivamente la admisión de nuevos procesos. Es decir, cuando el proceso que es nuevo se pasa al estado de listo o se pasa al estado de suspendido y listo, para que cuando haya memoria disponible pueda pasar a listo y así poder ejecutarse. Existen muchos criterios a tomar en cuenta para la planificación. Algunos criterios son más importantes, otros son menos importantes, pero acá vamos a ir detallando cada uno de ellos. El uso de CPU es uno de los más importantes. Es bueno que en un ordenador esté entre un 40 y un 90% el uso efectivo del CPU. ¿Por qué planteamos de un mínimo? Porque cuando estamos por debajo de ese mínimo, se torna el sistema ocioso y consume energía sin dar ningún beneficio. Los sistemas actuales tienen la característica de modificar el rendimiento de los procesadores. Entonces pueden bajar o subir la velocidad o activar o desactivar distintos núcleos cuando tienen muchos núcleos, para con esto hacer que el rendimiento efectivo del procesador sea por encima de un 40% y por consiguiente no haya desperdicio de energía. Y más de un 90% el sistema tiende a bloquearse y hace que no pueda utilizarse de manera eficiente, porque al estar prácticamente al límite, los procesos tienden a uno bloquear al otro y con esto se pierde el rendimiento y se pierde la interactividad con el usuario. Planteamos de que el uso del CPU debemos maximizarlo. Siempre el objetivo es maximizarlo, es decir, hacerlo rendir al máximo. Otro de los criterios que se utiliza es la productividad, es decir, el número de trabajos por unidad de tiempo. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que si tenemos 10 segundos de procesador, la idea es tratar de resolver la mayor cantidad de trabajos. Este criterio es importante y dependiendo de los tipos de planificación que hagamos, se maximiza o no se maximiza tanto. El objetivo siempre es maximizar la productividad, maximizar la cantidad de trabajos resueltos por una unidad de tiempo.
Otro de los criterios que se utiliza es el tiempo de retorno de un proceso. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de tiempo de retorno de un proceso, estamos hablando de el tiempo que tarda entre el final hasta iniciar un nuevo proceso. Es decir, desde que terminó un proceso de ejecutarse hasta que se inició otro proceso. Ese tiempo es el tiempo que el sistema operativo tarda en planificar y delegar el paso a otro proceso. Ese tiempo, la idea es minimizarlo, es decir, tratar de hacer que sea lo más chico posible para que la mayor cantidad de tiempo se destine a el uso de los procesos, no así al uso de la planificación en sí. Por más que tenemos presente que siempre la planificación tiene un costo de procesador, es decir, tiempo que se utiliza, que ese tiempo se desperdicia, porque no produce un trabajo efectivo. Otro de los criterios es el tiempo de espera de un proceso. Este tiempo es el tiempo que el proceso está sin hacer nada productivo. Ni se ejecuta, ni utiliza los dispositivos de entrada-salida. También incluye la espera del procesador y la espera de las entradas-salidas. Este tiempo es un tiempo que el proceso desperdicia, básicamente, que el proceso no lo aprovecha. Ese tiempo se debe minimizar. Otro de los tiempos es el tiempo de retorno normalizado de un proceso. Cuando hablamos de tiempo de retorno normalizado, nos estamos refiriendo específicamente al tiempo entre servicios. Es decir, lo que tarda entre que se está ejecutando y se vuelve a ejecutar. El tiempo de servicio, cuando hablamos de un proceso, es el tiempo que está haciendo algo productivo. Cuando un proceso se empieza a ejecutar, se ejecuta durante una fracción de tiempo. Luego de esa fracción, el planificador de procesos le quita el control del procesador, es decir, lo deja de ejecutar para pasar a ejecutar otro proceso. Desde el momento en que dejó de ejecutarse hasta que se volvió a ejecutar, es decir, que pasó la rueda y los otros procesos que se están ejecutando ya se ejecutaron, es el tiempo de retorno normalizado de un proceso. El tiempo normalizado se debe minimizar y la idea es mantenerlo dentro de un valor preestablecido, es decir, que se pueda parametrizar y medir. Esto le da previsibilidad al sistema. Tiempo de respuesta interactiva de un proceso. Cuando hablamos de este tiempo es el que sucede hasta la primera respuesta del usuario. Esto dependería específicamente desde que el usuario envía una orden hasta que recibe la respuesta. Durante todo ese proceso se realizan una serie de pasos, el proceso se ejecuta, realiza una acción y esa acción se la devuelve al usuario. Ese tiempo es el tiempo que básicamente el usuario percibe como interactividad. Si demora mucho, el usuario nota la diferencia. Entonces es importante minimizarlo. Y se hace significativo en sistemas de tiempo compartido. Cuando nosotros estamos ejecutando 3 procesos para 3 usuarios distintos dentro de la misma máquina, se hace significativo y los usuarios notan la merma de la interactividad. Y esa merma es la que en definitiva baja la calidad. Entonces, el planificador de procesos tiene que tomar en cuenta estos tiempos, para que el sistema funcione correctamente.
Y por último, tenemos eficiencia según prioridad. ¿Qué es esto? Como criterio de planificación, podríamos definir que los procesos más prioritarios se ejecutan antes y por consiguiente terminan antes. Este es otro de los criterios que se utiliza para planificar y generalmente se aplica este criterio. Este criterio es un valor político, es decir, depende de cómo se decide, cómo se definen las políticas y se aplica para todos los procesos que se están ejecutando dentro de un contexto determinado. Entonces, si el proceso tiene más prioridad, se ejecuta antes y termina antes. Y si el proceso tiene menos prioridad, se ejecuta más lento. O sea, no es que se ejecuta más lento, se le asigna menos tiempo y da la sensación que se ejecutase más lento. Bien, vamos a los algoritmos de planificación. Cuando empezamos a plantear la planificación, tenemos, en primer lugar, dos modos de decisión. Tenemos algoritmos que son apropiativos y algoritmos que son no apropiativos. En un algoritmo no apropiativo, el proceso continúa ejecutándose mientras no se acabe, se bloquee por una petición de la salida o llegue una petición del sistema. En los sistemas operativos Windows 95, por ejemplo, la ejecución se mantenía hasta tanto el proceso terminara. Y si un proceso no terminaba, se quedaba la máquina esperando hasta que hacíamos una petición con el control suprimir o con algún otro artilugio, y entonces ahí el sistema tomaba el control. En los algoritmos apropiativos, que son los que más se utilizan hoy en día, el proceso puede ser interrumpido en la ejecución. Hay un timer del sistema que lo interrumpe, que se define a cuánto tiempo va a cortar. Entonces, cuando llega ese tiempo, interrumpe al proceso y el proceso deja de ser ejecutado. Se cambia el contexto, y al cambiar el contexto se puede ejecutar el planificador de procesos para decidir a quién le asigna más tiempo. Si nosotros tenemos algoritmos apropiativos o no apropiativos, depende mucho del modo de decisión que utilicemos. Es decir, del sistema operativo que se esté utilizando y del concepto de la distribución del tiempo que se utilice. Uno de los algoritmos de planificación que se utiliza es el manejo por prioridades. Cuando hablamos de este algoritmo, se selecciona el proceso con mayor prioridad entre los que están esperando y se le da la ejecución. Este algoritmo se adapta a la forma de trabajo de muchos sistemas. Es un algoritmo simple porque la prioridad existe en el sistema ya. Entonces, no importa el tiempo que tardan los procesos, sino que se le da al que más prioridad. Y los procesos que tienen poca prioridad tendrán que esperar lo que tengan que esperar. Otra de las características que tiene es que es muy importante la alta prioridad para que tarden poco. Cuando se les da alta prioridad, los procesos son mucho más rápidos. En este algoritmo se adapta adecuadamente para trabajar en modo apropiativo o en modo no apropiativo. Es decir, que en cualquiera de los dos se puede aplicar. Y se puede producir algo que se denomina como inalición, que significa que los procesos que tienen muy poca prioridad, los que tienen muy baja prioridad, terminan quedando perdiendo, o sea, no se pueden ejecutar porque los procesos de más prioridad
son los que terminan tapando a los de menos prioridad. Esto habitualmente se corrige aplicando prioridades con envejecimiento, que significa que a lo largo del tiempo que esperen los procesos se les va subiendo la prioridad, y con eso hace que los procesos que esperaron mucho tiempo terminan pudiendo ejecutarse por más que tengan baja prioridad. El algoritmo de planificación FC-FS, First Come, First Serve, básicamente implica que el primero en llegar es el primero que va a ser ejecutado. Entonces existe una cola de procesos listos y sobre esa cola de procesos listos se toma el primero en orden de llegada. Este algoritmo tiene la característica de penalizar o poner en situación de inferioridad a los procesos cortos frente a los largos, porque si el proceso anterior es muy largo, va a tener que esperar el proceso corto, por más que la rutina sea muy poco lo que tenga que hacer. Este algoritmo se utiliza para procesos no apropiativos. Cuando se hace una planificación no apropiativa, es adecuado este algoritmo. Es un algoritmo muy sencillo de implementar también, pero que no es el más eficiente. El algoritmo de planificación SJB, Shortest Job First, el primer proceso que se ejecuta es el más corto. También se utiliza para planificación de procesos no apropiativa, y se selecciona un proceso tomando en cuenta la menor duración estimada. En este algoritmo no es aplicable si se desconoce la duración de los procesos. Los procesos tienen una duración prevista o estimada. En tareas repetitivas es normal, pero en tareas que son bastante más impredecibles, el tiempo que va a dedicar, este algoritmo no es adecuado. También puede suceder, también en este algoritmo, la posibilidad de inanición de los procesos, es decir, que los procesos que están esperando queden esperando indefinidamente o por mucho tiempo, principalmente los procesos largos, porque los procesos cortos, cuando llegan, pasan adelante, es decir, se ejecutan primero, y al ser un algoritmo no apropiativo, implica que no se interrumpen los procesos. El algoritmo SRT, Shortest Rest Time, el menor tiempo restante, es un algoritmo apropiativo que se usa según la estimación de tiempo de cada proceso. Este algoritmo solamente se puede aplicar cuando se conoce el tiempo de duración de los procesos. Como el anterior, si no se conoce la duración, no se puede aplicar. Genera un muy buen resultado, aunque tiene determinadas características que generan la posibilidad de inanición también, porque los procesos que tardan poco entran rápido y se ejecutan rápido, y los procesos que tienen previsto tardar mucho se encuentran en situaciones que a veces se demora mucho recibir tiempo de procesador. Es válido para hacer comparaciones teóricas, se utiliza para hacer análisis teóricos y en función de eso planificar cuál es el mejor tiempo. El algoritmo RR, Round Robin, o turnos aleatorios, o turnos rotatorios, perdón, es un algoritmo apropiativo que trabaja en función del tiempo. Es uno de los más utilizados este. Selecciona el primero de los procesos de la cola de listos y es equitativo para procesos heterogéneos, es decir, procesos que duran poco, procesos que duran mucho. Para todos esos reparte de manera
equitativa. Como trabaja de modo apropiativo y va interrumpiendo a los distintos procesos, cada cambio de contexto retrasa los distintos procesos. Y eso hace que sea no el mejor en rendimiento si se tiene carga de entradas-salidas. De todos modos, así todo, sigue siendo utilizado. Algoritmo BRR. Turnos rotatorios virtuales. Este algoritmo utiliza dos colas para acceso al procesador. En la segunda cola se agregan los procesos que no pudieron completar la ejecución en el primer intento. Cuando un proceso se está ejecutando y es interrumpido por el planificador de procesos, va a parar a la segunda cola. La segunda cola tiene prioridad sobre la primera. Y esto hace que lo haga un poco más equilibrado en su rendimiento entre los procesos que tienen carga de CPU y los procesos que tienen carga de entrada-salida. Esto lo hace que sea mucho más eficiente para un sistema de múltiples propósitos. Colas multinivel. ¿Qué es esto de trabajar con colas multinivel? Se arman distintas colas de procesos listos y es posible aplicar un algoritmo a cada cola. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cola de procesos cortos, otra de procesos largos, y en función de eso aplicamos un algoritmo en una y otro algoritmo en otra. Esto hace que también que el algoritmo sea bastante más elaborado, pero que tenga algunas ventajas y que se pueda aprovechar la ventaja de un algoritmo y la ventaja de otro algoritmo. Evaluación de los algoritmos de planificación. Si bien hay muchos algoritmos, no todos los algoritmos son adecuados para todos los sistemas. Cada sistema tiene sus características, sus propiedades específicas, los procesos y sus técnicas de desarrollo de los procesos, y hacen que tengan una carga específica de procesador, de entrada-salida, y eso hace que el rendimiento sea distinto en función de qué algoritmo se utiliza. Los algoritmos deben ser evaluados. Para evaluarlos existen distintas técnicas. Una de las técnicas es la evaluación analítica. Cuando hablamos de evaluación analítica estamos hablando de un modelo determinista, es decir, se deciden cargas de trabajo concretas y se evalúan. Trabajar con modelos de cola, es decir, aplicar las técnicas de probabilidad para ver realmente cómo está funcionando y cómo rendiría este algoritmo. Es el método de evaluación más económico porque solo requiere cálculos, si bien requieren tiempo, pero solo requiere cálculos. Simulaciones es otro método de evaluación. Se programa un modelo y se obtiene la medida de los resultados. Entonces, se arma el modelo en algún programa de simulación y ese modelo en el programa de simulación se prueba y en base a eso se obtienen las mediciones del rendimiento que tiene este algoritmo, el algoritmo a probar. Y por último, tenemos la implementación. Este es el más sencillo, pero el que más costo tiene. Porque hay que codificar la implementación y comprobar cómo trabaja y hacer rendimiento. Cuando uno desarrolla un sistema operativo, el algoritmo de planificación de procesos es algo realmente significativo. Es algo en lo que se invierten horas y capital. Entonces, es importante poder probarlo y verificar que realmente rinda como se prevé. Es normal que las empresas lo que hagan es codificar
Los algoritmos codifican 2, 3 o 4 algoritmos y evalúan cuál rinde mejor en cada condición, y en función de eso después arman un quinto algoritmo que es el que realmente quede en el sistema, que obviamente está probado y testeado ya. Entonces, esta técnica, si bien es más costosa, termina siendo rentable también o eficiente también.